¿Qué tal? ¿Cómo están? Como se los prometí, esta mañana el día iba a terminar subiendo este video después de varios días que estuve transitando este proceso de haber encontrado mi sombra. Fue tan fuerte que el ego no me dejó acceder tan fácil y es más, hasta me pregunté si todos tenemos una sombra, porque hasta mi ego salió en búsqueda de hacerme creer que no tenía una sombra. Hasta hace unos días que grabé un podcast con un amigo, con Fede Cavani, y en esa charla de la cual hablamos de las sombras, él me hizo una pregunta y quedé pensando, quedé buscando cuál era mi sombra, así que me lo llevé a mi casa. Me llevé a mi casa esa tarea y le agradezco a Fede porque Fede fue la persona que me reflejó a través de esa pregunta cuál era mi siguiente nivel en, en, en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda de saber quiénes somos todo el tiempo. Estamos preguntando, por lo menos yo me pregunto todo el tiempo quién estoy siendo para reafirmar. Y, y cuando llegué a casa fue buscar o sea, cambiar el enfoque, ya que siempre estuve en constante movimiento y es más, las etiquetas que me puse y como siempre me vi fue y sigue siendo una persona que está en constante movimiento todo el tiempo, de chico hacía un montón de cosas, eh, iba de acá para allá, muy enérgico y esa fue mi identidad, ¿no? O sea, sigue siendo mi identidad. Hablo en pasado. Voy a estar hablando en pasado y en presente y tal vez en futuro también. eh, y creo que siempre fui esa persona que en el entorno me llamaban el manija. Siempre estar haciendo cosas, ya sea proyectos o ideas o movimiento integral. Y así también se iba distribuyendo en ansiedades, en tener un montón de amigos por todos lados, tiempo y energía distribuidos. Y con el tiempo me encontré con mi primer despertar que bueno, ya saben, hace como 5 años aproximadamente, tuve ese punto de quiebre en mi vida y empezó un camino de mucha luz, de mucha iluminación para conmigo, ¿no? O sea, donde me encontré con valores muy importantes en la vida que me llevaron a tener un bienestar general en todas las áreas de mi vida. Y, y es muy lindo contar todo eso porque es el brillo, es la luz, es lo que cuando uno está transitando el camino, mira el sol, ese resplandor y, y se deja iluminar por esa luz. Y a medida que fue pasando el tiempo, seguí inspirándome, utilizando esa luz como guía, reconociéndome. Y es más, este último tiempo es un tiempo y una época donde me estoy reconociendo cada vez más. Por eso estoy de este lado de la cámara también. Y apareció lo que vamos a hablar en este video, apareció la sombra, ¿no? Si nosotros vemos como un esquema lumínico, tenemos la luz, el objeto y la sombra que genera ese objeto. Piénsenlo como geometría, ¿no? Porque eso mismo hice yo. Utilicé todos mis conocimientos de geometría, de álgebra y de todo eso, hasta empecé a relacionarlo y ver esa congruencia. Y me pareció muy, muy acertado, ya que nosotros siendo ese objeto, ¿no? El ser que está iluminado, genera una sombra y a mayor luz, más sombra vamos a generar. O sea, se lo deben estar imaginando. Entonces empecé a hacerme diferente tipo de preguntas, ¿no? Para conectar con esa sombra. Y claramente esa sombra está escondida detrás de nuestro ser, está escondida y está muy relacionada también a nuestro brillo, a lo que tenemos enfrente, que es la combinación del propósito de nuestro don. Justamente toda esa parte de luz es ese brillo, ¿no? Y desde dónde me estoy reconociendo también. Y claro, al hacerme todas esas preguntas que me fui haciendo y las fui escribiendo, me di cuenta de una cosa muy importante, que detrás de ese reconocimiento, esa identidad de ser una persona que está en constante movimiento y creando todo el tiempo, también se escondía justamente la definición de esa sombra que hoy la tengo ya bajada en palabras, que es el impulso constante
de estar creando de forma integral, ¿no? Creando movimiento, creando pensamientos, creando proyectos, creando a nivel audiovisual, todo el tiempo en constante movimiento, sin parar, como una validación energética. Eso me daba identidad a mí, estar creando todo el tiempo. Y es muy importante para mí esto que estoy diciendo y acá enfrente a cámara y compartiéndolo, porque creo que hay muchísimas personas, por lo menos de mi entorno, hay muchas personas que se sintieron reflejadas cuando les conté esto que había descubierto, y creo que te puede servir esta declaración o este testimonio. A mí me sirvió muchísimo porque, claro, cuando empezás a alumbrar dentro de una habitación, o sea, nuestra habitación interna, cuando empezás a iluminarla, empezás a notar que hay cosas que no sabías que estaban ahí. Y esta sombra estaba escondida bajo esa identidad, ¿no? De estoy creando todo el tiempo y soy una persona muy energética, de acción, de ir y de ir y de ir. ¿Y cuántas cosas estoy perdiendo en el camino? Perdiendo en el sentido de a nivel inconsciente, ¿no? No utilizando mi energía, te diría que hasta de forma eficiente. Y cuando vi la sombra, lo que pasó fue que empecé a entender que tenía que hacer, como varias cosas que hice en mi vida, para transformar esa energía, porque la energía ya sabemos que no se pierde, no muere, se transforma. Y en ese proceso de transformación, antes de transformar, debo aceptar y hacer el ejercicio de aceptar que eso convive a mí, que es parte mía, que esa sombra habita en mí y me va a acompañar hasta el día que pase al siguiente plano. Una vez que la acepté, que la hice consciente, que la vi, la reconocí, la acepté, la integré, luego dije, ¿cómo transformo esa energía, no? ¿Cómo transformo esa energía a mi favor? Y esto es muy reciente. Quizás haya palabras o haya explicaciones que todavía no están con su forma final. Y creo que también estoy haciendo el ejercicio de estar comunicando todo esto, aunque me cueste, porque me está costando en este momento hablar de todo esto, porque sale el ego a querer encubrirlo, y por otro lado el compromiso y la comunicación, y tal vez ayudar a más personas que pueden estar sintiendo lo mismo. Y te pido por favor que si es así y si ya estás más adelantado en este camino, haber encontrado tu sombra y demás, que lo dejes en los comentarios, que se abra el debate. Me parece súper interesante que este tiempo y esta experiencia humana que estamos teniendo, aprovechemos esa energía al 100%. En mi caso, como te digo, esto de estar conectado con estar en constante movimiento todo el tiempo, me hacía tener una identidad de que estaba todo el tiempo yendo para adelante, y sin parar, y prohibido parar, y prohibido parar. Y en ese prohibido parar, obviamente que es una de las palabras que me conectan con la motivación, con la disciplina, con ir para adelante y demás. Pero dentro de todo eso, hoy te puedo decir que realmente prohibido parar y no podía parar. O sea, estaba todo el tiempo aceptando trabajos que no estaban alineados conmigo. Y algo muy lindo de este último tiempo, estos últimos años de desarrollo personal, fue que más allá de todavía no haber hecho consciente esta sombra, el ser es tan inteligente, que a nivel espiritual, y por eso siempre hablo que la espiritualidad, bueno, que somos espiritualidad, la conexión con esa espiritualidad hace que se vayan ordenando un montón de cosas entre mente, cuerpo y alma. Y creo que por eso también, ya desde hace 5 años te diría, que estoy muy conectado con la palabra presencia. O sea, es una palabra que es un mantra. O sea, todos los días la estoy nombrando. Y no solo nombrando, sino que no la estoy poniendo en práctica en diferentes momentos. Que todo pareciera quizás estar caótico, pero existe en mí ya integrado esa presencia. Ese fue el proceso, antes de que haga consciente lo de la sombra, ese fue el proceso que el ser encontró para anclar esa presencia como hackeo a esa sombra, es decir, utilizarla a mi favor. Porque si yo estoy teniendo un impulso constante, estar en movimiento constantemente y no poder parar y disfrutar del descanso, no va a haber otra cosa que pueda hacer para hacerlo, salvo que esté presente, salvo que esté siendo presente. Y creo que, por eso digo qué inteligente que es el ser, porque esa presencia fue la que me llevó a trascender todo este tiempo. Fue a través de ella que pude disfrutar del descanso. Y esto es muy fuerte, pero qué lindo es cambiar dentro de mi charla interna, decir, no estoy haciendo nada, cuando en realidad estoy haciendo un montón.
Pero fíjate vos qué inconsciente que es la mente, que si alguien te pregunta, bueno, ¿qué hiciste hoy? No, hoy no hice nada. Hiciste un montón. Estuviste en tu presencia disfrutando de un descanso, disfrutando de estar mirando el techo. Y hoy en día, con tantos estímulos por todos lados y con tanta información dando vuelta, es muy difícil, sin estar presente, tomarse un descanso y disfrutarlo. ¿Cuánto realmente estás disfrutando ese descanso? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás interiormente? ¿Cómo está tu energía cuando no estás haciendo nada? Y esa es la pregunta, más allá de en que en el rubro en que te encuentres, ¿quién sos cuando no estás haciendo nada? Y eso para mí fue desnudarme completamente, porque es como sacar toda esa identidad superficial que te decís todo el tiempo que sos y donde el mundo te conoce bajo todas esas etiquetas, dones o lo que fuera, que sí son útiles para comunicar, para inspirar, para impactar, lo que fuera. Pero hacerte esa pregunta te va a conectar con la presencia al momento de parar, de descansar, de tomarte ese respiro. ¿Quién sos cuando no estás haciendo nada? Hacétela esa pregunta. En un momento que estés en silencio. ¿Quién sos en ese descanso? ¿Cómo te ves ahí? ¿Estás disfrutando? ¿Te estás sintiendo incómodo? Porque esa misma incomodidad es la que sentís cuando le decís que sí a algo y que tu intuición, tu alma, te está diciendo que no vayas ahí, que no digas que sí. Y estás diciendo que sí, porque hay algo que se está escondiendo ahí y es, en mi caso, ese impulso constante de estar haciendo algo todo el tiempo, de llenar mi agenda con un montón de proyectos, con un montón de compromisos y encontrarme diciendo que sí para validarme energéticamente de que siempre, no, Guido está, no, Guido viene, no, Guido está, Guido lo arregla, Guido lo hace. Y Guido en esa identidad sí está, pero realmente Guido está siendo cuando no está haciendo. Y hasta ahí fui a verme a mí mismo, a responderme esa pregunta de forma meditativa, escribiendo, sacando realmente adentro qué pasa cuando no estoy haciendo nada. Entonces, mi invitación es a que abras esa puertita, te metas en ese cuarto y empieces a construir desde ahí, desde esa sombra. Y te puedo asegurar, porque yo lo hice, te puedo asegurar que te vas a encontrar con un montón de sorpresas. ¿Y sabés cuáles son esas sorpresas? Esas sorpresas son los espacios y las decisiones que tenés que tomar para llegar a eso que habías visualizado. Te está separando el miedo, te está separando ese bloqueo, esa inseguridad, te están separando todas esas cosas por no reconocer todo eso que está en ese cuartito, que está bajo esa sombra, que puede estar siendo inconsciente, porque una vez que lo ves, ya te incomoda, no podés vivir con eso. Ni 1, ni 2, ni 3 días, o sea, ya no podés vivir más con eso. Así que mi invitación es que te hagas esas preguntas. Todos tenemos una sombra, todos y todas tenemos una sombra ahí. Y cuanto más luz tenemos, más sombra generamos. Y ahí, una vez que te haces esa pregunta, volvés a conectar con tu parte de niño, de niña interna, y ves todo como un juego. Ahí sí activás esa visión, esa perspectiva y ese enfoque de juego para ver de qué manera creativa vas a utilizar esa sombra a tu favor. En mi caso, como te dije, me ayudó un montón desarrollarme a nivel personal, con diferentes mentores, coach, inversiones en diferentes masterclass, conocimiento, meterme adentro, meditaciones, reducir el entorno, hábitos saludables y un sinfín de cosas que fui invirtiendo en mi vida para hoy tener esta claridad. No hubiese sido lo mismo si me encontraba con esta sombra 5 o 10 años atrás. No iba a entender si venía alguien y me lo decía. Pero claramente, cuando estás alineado a tu propósito y cuando estás trabajando todos los días, sea mucho, sea poco, pero cuando estás trabajando en vos, las personas vienen a reflejarte algo y cosas muy importantes como estas. O sea, yo no te imaginás lo que le agradecí a Fede por haber tenido esa charla, por haberme hecho esa pregunta, que obviamente la creó uno mismo, ¿no? Porque uno mismo creó esa relación con esa persona. Por eso te digo que cuanto más estés alineado a tu propósito y a tu misión, todo va a conspirar a tu favor. Y hoy agradezco muchísimo estar en esta situación de ser vulnerable, de estar hablando en cámara, de que pueda servirte. Con que haya una sola persona que le sirvió esto, ya está. Y son
solamente preguntas en momentos de quietud, en momentos donde estés con vos mismo, con vos misma y puedas acceder a ese espacio. Entrá a ese espacio con amor, con calma y empezar a reconfigurar y a recalibrar cómo van a ser esos próximos días. Porque ¿qué pasa? Ahora, y por eso te decía lo del juego, porque ahora una vez que descubriste esa sombra, el universo, Dios o la fuente en la cual confíes y te inspires, te va a poner situaciones para ver si estás listo, si estás lista, si lo estás haciendo bien o no. Claramente lo vas a hacer bien, confío en vos, lo vas a hacer muy bien y sé estratégico con vos mismo. ¿Cómo vas a utilizar esa energía, esa sombra a tu favor? Y creo que una de las maneras de cuidar esa energía y de cuidarte a vos mismo es decir no cuando sabés, y vos sabés muy bien, y yo me cago de risa porque yo sé muy bien cuando mi alma me dice, no, ahí no es, hoy no es ahí, aparece esa voz, aparece. Y aparece también la culpa. Porque esto es lo mismo que cuando vas a comer. Cuando vas a comer algo que no tenés que comer y lo comes igual y sentís culpa. No sientas culpa, disfrútalo. Si elegiste comer eso, disfrútalo y mejoralo para la próxima, lo reseteás. Porque es muy triste, es muy feo cuando decís que sí de ir a algún lugar, por ejemplo, y terminaste yendo por obligación. De última, quédate ahí, está presente en ese momento y mejoralo para la próxima. Sé un observador de lo que está sucediendo cuando realmente dijiste que sí y en realidad era no. De última andá y en presencia te vas a dar cuenta la incomodidad que sentís por no haber dicho que no. Y ahí te vas a dar cuenta y vas a llegar a la conclusión, porque me ha pasado a mí, vas a llegar a la conclusión de que decir no es decir que sí, a vos mismo, a vos misma. Te estás diciendo que sí, a tu cuidado, a tu intuición. ¿Y qué pasa? Que cuando empezás a hacerlo de forma constante, se crea un hábito, la mente empieza a reconocer que cuando la intuición dice que no, vos estás diciendo que no, y en el subconsciente lo cargas, lo preseteás que es un sí para vos, termina todo alineándose. Y creo que esa es una gran manera de utilizar tu sombra a tu favor. Canalizar todo ese potencial creativo y utilizar no solo la fuerza de tu luz, sino también la fuerza de tu sombra. Tenerla ahí a tu favor todo el tiempo, como al ego, tenerlo ahí. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado escuchando y volver una vez más a decirte que te mantengas presente, que abraces el momento, porque estés donde estés, y se lo digo a esas personas que están viajando por el mundo, y cuando digo mundo, digo al mundo interno, ¿no? Viajando por tu mundo interno, como te estáis autodescubriendo, se pone muy lindo cuando le agregás la palabra presencia y la palabra disfrute a todo lo que vayas a vivir. Cuando te despiertes, cuando estés por abrazar a un amigo, una amiga, cuando estés por abrazar a tu familia que quizás no ves hace un montón, 2 segunditos antes de abrazarlos, conectá con tu presencia y con el disfrute. Y vas a ver cómo sabe ese abrazo, ese momento. Ni siquiera lo pienses, hacelo y abrite a la experiencia. Así que bueno, sin más, te dejo una noche riquísima, domingo por la noche acá en Miami. Se viene una gran semana. Gracias por estar ahí del otro lado.